Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todas y a todos. Amnistía Internacional Francia es muy honrada de inaugurar esa primera edición del Festival Colombia Migrante, sobre todo en un tema tan central como el exilio. Y bueno, somos muy agradecidos de todas las asociaciones, perdón, de la red France Colombie Solidarité que organizaron ese evento y ciudadanías también. Y bueno, vamos a empezar algunas palabras Sí, vamos a de invitar a Angélica. Johanna, que es la persona que más les puede hablar de este festival. He estado trabajando muchísimo y ahí sale de la técnica para la escena. Muy buenas noches para todos. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo este maravilloso espacio. Les doy la bienvenida al Festival de Cine Colombia Migrante. Quien coordina desde la ciudad de Argentina es el compañero Juan José Correa con asociaciones, organizaciones a nivel del mundo. Estamos en 11 países. Esta organización constó de 11 países con 29 producciones de películas, cortometrajes, documentales que hablan sobre el exilio y sobre la migración colombiana. Fenómeno que hasta el día de hoy viene siendo reconocido, uno, por la Comisión de la Verdad con su maravilloso trabajo, y dos, por las organizaciones que vienen haciendo este trabajo de escuchar, de recolectar y sobre todo de ver y reconocer a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Más de 60 años en conflicto armado que han expulsado a más de 1 millón de personas precisamente por ese conflicto. Sin contar las demás situaciones que han hecho y que han expulsado, por los que han salido nuestros colombianos y nuestras colombianas. Hoy tenemos la oportunidad no solamente de escuchar las voces de aquellos que han sido silenciadas, sino también de abrazarlos, de tejer lazos. Este festival es para eso, para tejer esos lazos que se rompieron, para ser escuchados. Y lo repito y agradezco, estoy supremamente contenta de tener esta oportunidad, de poder hablarles a ustedes y decirles, es la hora del cambio, es la hora de que las víctimas tengan el reconocimiento no solamente social, sino político, y que seamos incluidos como lo que nunca nos debieron haber quitado. Las personas que venimos de abajo de las bases, líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas, sindicalistas, que han defendido la tierra, que han defendido eh, el trabajo como tal, que han defendido el campo, el arte incluso. Hoy el arte es la expresión por la cual estamos expresando todo eso. Reúne los sentimientos de cada una de las personas. Y hoy presentaremos dos maravillosas producciones. Una que es la de la Comisión de la Verdad, la caja de Pandora de voces desde esta orilla, que precisamente Angélica es una de esas personas importantísimas que con todos esos hilos, porque uniendo y escuchando cada una de las voces de las personas, produjo este maravilloso exposición. Entonces le doy la palabra a Angélica para que ella les cuente sobre este trabajo. Bueno, gracias, Johanna. Y efectivamente nos hemos unido a organizar el Festival Colombia Migrante en París. Voy a empezar diciendo que no hubiera sido posible sin la ayuda de las organizaciones que han estado desde hace varios años, casi un lustro, 4, no sé, acompañando a la Comisión de la Verdad. Julia se refirió a ellas y, bueno, específicamente esa red de Francia-Colombia Solidaridades está compuesta por organizaciones como Caritas, Secours Catholique, FAL, L'École de P, Teje, entre todos, no hay un abanico. Ahora se me escaparán, espero que entiendan que no me la sé de memoria. Y también
el trabajo que se ha hecho y que ustedes van a ver hoy, decidimos empezar con un homenaje a las segundas generaciones. Las llaman así, o terceras, y eso puede ser discutible. Lo cierto es que de lo más grande que hizo la Comisión de la Verdad, además de rescatar la voz de los exiliados, es que fue un vehículo para que la voz de estos hijos y nietos que nacieron o han crecido en el exilio se tomaran la palabra. Y escuchándolos a ellos, creo que uno podría decir que ellos son la metáfora del exilio, son quienes mejor explican lo que es ese terreno de frontera difusa entre el aquí y el allá, ese tiempo discontinuo, esa identidad partida que los hace ricos, pero que también duele, ese momento desgarrador cuando sientes que tienes una nostalgia que de pronto es heredada, esa memoria que se construye con la memoria de los otros que te han contado de otro lugar. Gracias por apagar el teléfono. Así que por eso, por homenaje a ellos, escogimos inaugurar el festival con 2 películas que son Reescribiendo el exilio, que es un maravilloso documental por el resultado, pero también por el proceso de cómo se hizo, porque surgió de un evento. La Comisión de la Verdad le da cita a estos hijos de diferentes lugares del mundo, de Europa por lo menos, y no solo. Y ellos se encuentran en Bilbao. Algunos se conocen, otros no. Se intuyen un poco seguramente y después de 3 días se reconocen tanto el uno en el otro que se convierten en los primos, ellos se llaman así. Y esa idea linda de haberlos hecho encontrarse allí, de ese proceso de 3 días, fue filmada por Mónica Granda, que es una realizadora suiza, algunos de ustedes la deben conocer, y después filmada también en París y para seguir, darle una continuidad y convertirlo en un documental. Algunos de estos protagonistas están aquí hoy y seguramente que si ustedes quieren hablar con ellos al final será una oportunidad porque los van a ver ahí. El segundo se llama La Caja de Pandora, y La Caja de Pandora es una especie de zoom en uno de los personajes que es bastante silencioso en el documental primero que ustedes van a ver, pero que habla muchísimo de otra manera porque es la productora del primero. Entonces es Gisela. Y este documental segundo, o documento, o pieza audiovisual, no vamos a discutir el formato, está hecho como la mayoría de las películas a las que se refirió, de las piezas a las que se refirió Johanna, que hacen parte de una exposición virtual que está colgada en la transmedia de la Comisión de la Verdad. Esta exposición que se llama Voces desde la otra orilla, que realizamos, y aquí también hay algunos presentes, con lo que en ese momento se llamaba el nodo que apoyaba la Comisión de la Verdad desde Francia, desde París. Hizo piezas audiovisuales con los relatos sonoros, con los testimonios, las entrevistas de los exiliados que iban para la Comisión de la Verdad. Y sobre esa base, por eso el formato es muy especial, porque sobre la base de voz, solo audio, luego se convirtieron, y es el trabajo que hicimos, en piezas audiovisuales, cantadas y pintadas por los mismos exiliados. Y el trabajo es así, ellos transmutan sus saberes. Entonces, ustedes van a ver a los 2 chicos que están hoy aquí, o a los 2 muchachos, los 2 señores que están aquí, que son protagonistas de la primera película. También han trabajado en la realización de los otros, editando. Karim estuvo en la primera, que es de recreación colectiva, editando. Todo es transversal, digamos que eso no es gratuito. Voy a parar ahora, pero eso es porque la idea es que la memoria se esculpe con la memoria de los otros a través del tiempo. Y era una idea de llevarlo a la práctica, ¿no? Y de convertir con el arte, que tiene la creación artística tiene una gran carga de vida, poder aliviar la carga mortífera que sí tienen los testimonios del exilio, los relatos. Un exiliado carga de alguna manera no solamente personas muertas, sino que también es como morir un poco cuando se exilia. Y toda esta exposición, ya para terminar, fue posible, ustedes la pueden ver en la transmedia de la Comisión de la Verdad y están se pueden pasear por ella, y no hubiera sido una realidad virtual si no hubiéramos contado con un encuentro muy especial en nuestro camino, que fue encontrarnos con una asociación que se llama Otras Voces y que nos volvió esta galería, esta exposición, algo real, virtual. Ellos la hicieron y muchísimas gracias, porque Voces desde la otra orilla fue posible gracias al encuentro con esas otras voces.
Los dejo entonces con Reescribiendo el exilio de Mónica Granda. Somos como barcos. Yo llegué aquí a Suiza en el vientre de mi madre. La verdad es que no sirve de nada que los sigan escondiendo.
en el avión, cuando se cierra la puerta del avión y que se desconecta el avión del tubito ese, ahí me di cuenta de para lo que iba. Fue ahí. Somos como barcos, con el rumbo determinado por las velas rasgadas que nos pusimos en la tarea de remendar en pleno viaje. Cuando yo llegué al aeropuerto, mi padre obviamente sabía que yo había crecido desde lejos. Él aún así psicológicamente esperaba ver salir una niña, la niña de 11 años. Barcos que avanzan al ritmo del zumbido del viento colándose por los huecos de la tela y de la fuerza del hilo luchando contra el ventarrón. Pues uno pequeño se pregunta, bueno, toda la familia y uno está en Colombia y uno está acá, pero ya fue como más entrando como a la adolescencia que empecé a hacerme como más preguntas y ya digamos que empezando la vida adulta fue que he ido como atando más cabos de esa historia. Sin remiendo no avanzamos, mas por andar remendando no vemos la ruta, ni alcanzamos a planear nuestro viaje por la urgencia de esa reparación indispensable. Hablar de Colombia para mí es un poco difícil porque mis amigos, la mayoría no conocen muy bien mi historia, pues solamente los amigos cercanos míos saben por qué mis padres llegaron acá y por qué yo nací acá. Es algo que uno no está contando a los cuatro vientos o más bien que uno aprende a no contar o a contar a gente de mucha confianza o muy cercanos. Yo estoy invitada a un encuentro organizado por la Comisión de la Verdad y para mí es muy importante poder hablar de lo que pasó, saber y conocer, porque no conozco muchos jóvenes colombianos que han vivido ese conflicto. O sea, yo no sabía. A mí, yo creo que mi papá fue el que me dio una invitación de que había un encuentro acá, yo no sabía ni de lo que era. Y bueno, me vine y pues ya, la verdad me chocó un poco porque no eran cosas que, bueno, uno nunca ha hablado de eso, ¿no? Ni con mis hermanas ni nada de eso. Para mí igual que para él, yo no sabía nada de eso y como dice, es que cuando estuvimos en el primer encuentro nos encontramos que cada uno de nosotros teníamos casi la misma experiencia, de que nuestros padres no nos han contado a muchos y a los que no nos han contado toda su historia. Mi padre pues fue alcalde de Chigorodó en Urabá, del partido político de la Unión Patriótica. Desgraciadamente ese partido fue exterminado por sus ideas. Mis padres eran militantes del M-19. Aunque ya para el 86, 87 ellos se habían salido. Él siempre trató de encontrar la verdad en todos los casos que llevaba y en Colombia tratar de encontrar la verdad para un abogado, para un periodista, un sindicalista, cuesta la vida. Él ya se había ido y esto lo escribí según la fecha al otro día de mi cumpleaños. O un año y medio después sin vernos. No sé si vuelva a verte, si tu sonrisa veré, te extraño, te anhelo, no puedo más estar sin ti. Te extraño mucho, papá. Y nunca se lo he leído, nunca se lo he mostrado, no. Y pues lo bonito fue también eso, que conseguimos con gente nueva, pues, y eso fue como, nos conoció casi toda la vida. Y que tengamos tantas cosas en común, sí. con las experiencias con los padres, especialmente, porque ellos son la primera generación de colombianos que se vinieron para acá, nosotros ya somos la segunda. Y vea, cuando empezó a hablar todo el mundo, yo era boquiabierto porque muchas de las cosas eran súper y muchas de las otras cosas eran como, eso es exactamente lo que yo he vivido, ¿me entiendes? Uno viviendo en otro país, porque yo me siento muy colombiano, pero cuando voy a Colombia yo veo que la gente no, bueno,
los que me rodean no me sienten tan colombiano como yo me siento, ¿sí me entiendes? Yo me creo más colombiano de lo que realmente soy. Sí. Exilio es tener que irse de manera forzada de su tierra natal. No poder vivir en el país donde quiero vivir, no poder estar con la gente con la que quiero estar, y crecer con eso. Como el rechazo de una madre que abandona a su hijo cuando nace. Para mí el exilio era eso, como un país que rechaza a su hijo. Como yo viví el exilio es más bien como un encierro por fuera. Es un poco eso, es quedarse encerrado por fuera. Un viaje largo que representa hoy más de 20 años de exilio forzado. Un viaje largo que comenzó conmigo, corazón dulce, en el vientre de mi madre. Un viaje largo sin el calor humano colombiano de mi tierra natal. La pregunta de por qué Colombia produce exiliados es una muestra de la ceguera, ¿no? Un país que ha estado en guerra desde siempre, un país que no logra llegar a un consenso. Nunca lo ha habido. Avala a la gente o salir corriendo o morir, o sea, no hay otra. Y es un país en el que las ideas no se pueden discutir en un terreno político y seguro para todos. Las ideas y las ideologías se pelean con las armas. Y cuando pues se tiene un apellido que es, digamos, marcado pues de tal historia en un momento, pues obviamente hay una victimización y de hecho pues una historia es que cuando murió el primo de ella, que ella mandó a organizar la misa, nadie quería celebrar la misa. Violencia es una palabra que se transmite, se transforma y se obstina. Una palabra que se incrusta en nuestras vidas, nuestras historias y hace parte de nuestras familias. Hay varios tipos de victimización, las situaciones que los hicieron huir y la situación de victimización que viven en los países de acogida, porque tener que comenzar una vida desde cero es también un trauma. Y los hijos de exiliados somos víctimas porque vivimos el exilio con ellos, vivimos las consecuencias económicas, sociales, de esas dificultades que nuestros padres tuvieron antes de irse y en el país de acogida. Somos claramente víctimas del conflicto colombiano. Primero, cosas que traje en la maleta. Entonces, en la maleta traje un yo-yo. Piquis. En mi caso sí hay pues yo sí sufrí algo que no tenía por qué haberlo sufrido, porque yo iba de la casa de una abuela a la otra caminando y yo sí sentía que me seguía y no sé qué, incluso corría, me metí una vez en una tienda, tenía vainas así, apuntaba placas de taxis y cosas así, o sea, es una tensión constante que yo vine a sentir justamente cuando llegué a Francia. Sentí que ya no había esa tensión, pero para mí, o sea, no sentí en qué momento la tenía, pero sí sentí cuando me pasó. Entonces yo llegué aquí, dormí, me mostraban París, me mostraban y yo dormía, estaba cansado. Sí, una presión que volví a reconocer ya adulto, que fui a Libia a trabajar como periodista durante la guerra en Libia y volví a sentir lo mismo. Entonces en ese sentido sí me considero víctima. Porque además bueno, pues es muy claro que si no estamos acá, si nos venimos para acá, mi mamá la desaparece. Entonces, bueno, finalmente cuando logré por fin como organizarme y ponerme a buscar a la gente que había conocido a mi padre en diferentes como situaciones como de familia o de trabajo o de no sé,
exploración artística o de militancia o de, bueno, todo. Pero era súper secreto y súper compartimentado, entonces nadie se conoce con nadie, y eso es un enredo en el barraco. Entonces todo el mundo tiene un pedacito de la historia, de chiquitica. Y cuando llega el momento de hablar como de la desaparición, del momento de la desaparición, nadie se acuerda de nada. Se apaga la luz. A partir de ahí también ha salido, o me ha aparecido la imagen del transparente, que hemos estado un poco trabajando con otros hijos de desaparecidos, y es la idea de tener un pariente, es entre pariente y transparente, pues un ser que no está ni vivo ni muerto, pero que está presente y está en modo transparente. Entonces, cuando los encontremos allá, al final de la búsqueda, porque allá están, eso se sabe, no sirve de nada seguir escondiéndolos. Entonces, al final, ¿dónde habrá quedado la vida realmente nuestra? Entonces, al final, ¿dónde habrá quedado la vida realmente nuestra? Siempre me han contado un poco lo que pasó allá en Colombia y en esa región, sobre todo en Urabá. Y me duele mucho saber de eso también, porque es algo que les duele y eso se transmite, ¿no? Muchas veces es tan grande la situación de tus padres con el conflicto, ¿no? Que uno se siente como hijo responsable de qué va a hacer, como lo que le delegan o como una herencia, ¿no? Pero más de asumirlo con dolor, sino con una responsabilidad de acción. Que mamá decía, lo que más me duele es que mis hijos no quieran volver al país. Había muchas frases así como de misiones que tendríamos que cumplir o no cumplir, o seguir el legado. Madrid, Barcelona, Roma, Londres, Bruselas, París, Estocolmo, País Vasco. Y cuando decía Nico, dice, es que nuestros papás y nosotros es una militancia diferente, por supuesto, pero con el mismo objetivo. Porque al final, yo por lo menos hablo en mi caso, el volver a Colombia a vivir no es que sea una de mis prioridades, pero el que el país esté en paz, en el que el país tenga opciones y elección, creo que sí está dentro de nuestras obligaciones. From Bilbao to every world, just trying to stop the war, just trying to wake up in a different way. So everybody, we want to sing for you what is the meaning of the peace and the love. Tranquilidad, bonita palabra, respira y abra cadabra. Tranquilidad, lo que necesita Colombia, lo mismo que en Brasil o Etiopía, la paz vestida de armoniosa. Yo comencé a verme como una exiliada de segunda generación, o a partir de todos los procesos en los que he participado con la Comisión de la Verdad. Para mí el exilio era una realidad que estaba muy lejos de mi historia. La Comisión de la Verdad ha abierto un espacio, sí, un espacio para que se hable del exilio, para que pues, los exiliados hablen de su experiencia, y que los hijos de exiliados, tanto los que tuvieron que salir como los que han nacido afuera, pues contemos nuestra historia, ¿no? Y entonces pues que esa historia sea escuchada tanto fuera como dentro del país. Nos queda soñar, meditar y luchar, si de allá o de aquí, si de aquí o de allá, vamos a parar de reír, cantar y protestar. Yo siempre hago el paréntesis porque es que se habla de exiliado de primera generación y exiliado de segunda generación, y entonces resulta que yo soy de segunda generación, como si yo no hubiera vivido el viaje de 18 horas, la llegada acá, aprender el idioma,
el hecho de nombrarme segunda generación, yo siento que me niega una vivencia. Pero entiendo que hay que hacer la diferencia con el militante que fue perseguido y que tuvo que salir. Eso, ahí entiendo la diferencia. Hacer visibles a las personas exiliadas, que los exiliados son gente, no se evaporan cuando se van del país. Y ponerle voz y rostro a ese exilio. Que en Colombia se den cuenta de que el exilio tiene el poder de contar lo que otros no pueden contar porque ya no están. Y darle valor a los aportes que esas segundas generaciones desde el exterior pueden dar en su mirada hacia Colombia y en decriptar también la historia colombiana. Tengo la esperanza de buscar, de encontrar la equidad con bienestar, en comunidad con libertad. Solo la acción del pueblo cambiará Colombia, todos y todas unidos por nuestra tierra. El papel de las segundas generaciones es ese, poder esclarecer las vivencias de nuestros padres para asimilarlas nosotros mismos en nuestras vidas y para transmitírselas a la Colombia que va a seguir construyéndose, para que no vuelvan a cometer los mismos errores y para que las próximas generaciones no sean hijos del exilio. Pensando en el otro con solidaridad, crear una gran hermandad llena de humildad y humanidad, donde reine la verdad, la justicia y la libertad. Desde el exilio, niños, jóvenes, adultos y hasta abuelos, sin delirio, madre, padres, amigos, hermanos. Y yo creo que hay muchas ganas de aportar, de todas maneras, en esta segunda generación, hay muchas ganas de aportar a la construcción de un país más en armonía. Es también que los jóvenes sepan lo que pasó en Colombia y que podamos, pues, a las generaciones futuras hablar de eso y que ellos también conozcan la verdad. Como verse, reconocerse en el otro también, o en la otra, o en el otro, como se dice en Argentina. Y encontrar como esa fortaleza, no sé quién lo decía por acá antes, de que en vez de que eso nos haga más débiles, como que nos fortalece, como encontrarnos en este grupo y en estas vivencias similares. Y te emociona tanto el sentirte entendido, porque al final cada uno nos mandaron a un país y el que tuvo suerte coincidió con alguno de su edad, pero el que no, pues les ha tocado situaciones que son complicadas. Algo que yo sí no me esperaba y ha sido una sorpresa completa, y es lo que dicen Nico y los demás amigos, es que es encontrar casi que una familia. Y en 3 días sentir que nos conocemos de toda la vida. Y el hecho de decirse y de comprender que uno no es el único es una revelación inmensa. Parece algo básico, pero en realidad cada uno vive su propio drama y piensa que es el único. Entonces, gracias a la Comisión de la Verdad entendí que sí soy una hija del exilio y que mi historia es solamente un grano de arena entre toda una playa inmensa de historias que esconde el conflicto armado en Colombia. Contame quiénes lo hicieron, decime cómo lo hicieron, pa' que pueda perdonar. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad.
resultados que son el de Mónica Granda y el de Nostalgias, que lo hizo el Nodo Alemania. Bueno, entonces ahora los dejo con la caja de Pandora, que es hecha sobre la base del testimonio que vi. Gisèle est ici avec nous, donc je l'invite sur scène. Puis c'est très émouvant parce que ça se passe à Montréal. Merci beaucoup au RIDM. Montréal, c'est un peu là où tout a commencé. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions, à sentir que je voulais en savoir plus sur mon histoire familiale. La chose la plus importante pour moi, c'est justement de sortir du silence. C'est pas évident. Muchas veces nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? Esa es la pregunta de los hijos, porque ni somos de aquí ni somos de allá. Entonces, ¿de dónde soy? Con los años llegué a la conclusión que no estaba hablando de un lugar, sino de dónde venía yo, quería decir, de cuáles luchas, cuáles sueños, cuáles alegrías, cuáles dolores, de cuál historia. Entonces creo que el territorio uno lo lleva adentro, ¿sí? En la mente y en el corazón. Uno a uno fueron matando a los compañeros que creyeron y entregaron las armas. Cuando salí de mi llano, yo sentí que me moría. Para mí el exilio lo que de pronto me ha aportado es justamente la posibilidad de sentirme en casa en cualquier lugar del mundo. Algo que mi padre me dijo que hasta ahora me acompañan y me parece, la respuesta es que las raíces no se cortan, las raíces se extienden. También las duras faenas, los palmares, los esteros. Mi nombre viene de mi tía Marta Gisela, que era la hermana de mi papá. Y la historia que yo sé es que mi madre le preguntó a mi padre si pues le parecía que llamaran a la futura niña que iban a ser Gisela, y mi papá dijo que sí. Mi tía era la mejor amiga de mi mamá,
y ella fue la que le presentó a mi papá a mi mamá, y entonces mi tía era una persona muy especial dentro de la relación entre ellos dos y querían recordarla, pues porque mi tía fue desaparecida, porque mi tía era compañera de mi madre en el M-19. De pronto querían también de una cierta forma que ella pudiera, pues no sé, vivir en otra persona. Mi madre me decía que cuando yo era niña le parecía que yo era así como mi tía, fuerte, pero dulce al mismo tiempo. Creo que es como para sanar de pronto también una herida, algo que nunca o que difícilmente se ha podido sanar por el hecho de la desaparición forzada. A mi hermano lo llamaron Sergio porque la chapa de mi papá era Sergio. Y hay muchos hijos, les han puesto nombres de sus familiares que participaron, ¿sí?, en el M-19, que murieron trágicamente, que desaparecieron, como una forma de que estén presentes, ¿no? Como una forma de recordarlos. Pero no me llamaron Marta Gisela porque aparentemente Marta Gisela era mucho. Yo le pregunté a mi madre por qué me llamaron Gisela y tomó algunos segundos para contestarme. Pues para mí era una foto realmente. Ese cuadro que estaba ahí en el salón, esa era esa persona que había existido un día y que se llamaba como yo. Primer viaje que hicimos a Colombia, yo tenía 7 años. Creo que pronto ahí me di cuenta que ella estaba más y más presente. O sea, estaba en el cuarto de mi abuela, había un cuadro con mi tío y mi tía, y mis padres habían tomado una foto con esa pintura. Solo sabía que se había muerto, como mi tío. Pero a la diferencia de mi tío, a mi tío lo habíamos visitado en el cementerio, ¿sí? Que a mi tía no. Realmente cuando yo cumplo los 19 años, y no sé cómo supe, pero yo supe que ella se murió a los 19 años, y yo viéndome tan joven, ahí fue como muy revelador de que era muy joven. Era demasiado joven. ¿Qué había pasado para que ella se muriera tan joven? Y esa pregunta surgió, ¿y dónde está? Es una cajita metálica, así como de unos 30, 40 centímetros. Es de esas cajitas grises, yo creo que de los años 60, que se abren por encima, así. ¿Sí? Y además tenía esos separadores, ¿sí? Entonces cada separador está marcado lo que es Francia, salud, entonces, sí, otros. Y todo empezaba en el año 1982, el llegar a Francia, ellos como refugiados, y ahí guardaban sobre todo los papeles, ¿no? Entonces había el momento en que llegaron, y muy claramente tengo la imagen de las fotos de mis padres sobre la tarjeta de la OFPRA, la Oficina de los Refugiados y Apátridas. Lo que es apátrida es una palabra muy fuerte. Y eso eran mis papás, ¿sí? Eran refugiados. Y ahí estaba también los papeles de cuando
mi hermano y yo y mis padres nos volvimos franceses. Y un momento dado me doy cuenta que hay también cartas de antes, con escrituras muy chiquitas, que muy difíciles de leer realmente, y eso como que se volvió la caja donde mis padres habían guardado cosas, material de su vida anterior, ¿no? Antes de llegar. No me acuerdo exactamente el día o sea, la revelación de esa caja, pero yo sabía que era la primera cosa que yo quería abrir y era la primera cosa que me iba a ayudar a entender mi historia. Afortunadamente mi padre tenía una impresora que podía escanear todo, entonces yo le dije, tenemos que empezar así, escanear cada papelito, cada carta. Yo no había todavía como explorado cada relato de cada carta, pero solamente el material me encantaba, eran unas hojitas. O sea, una de las cartas que mi mamá había escrito estaba en unas de esas hojitas transparentes muy finas, que eran las hojas que les daban en la cárcel. Y tú veías que la tinta ya se estaba regando. La primera carta que leí, que me tomó mucho tiempo para, digamos, traducir y volver a darle vida, fue la carta que mi madre le escribió a mi padre sobre la emboscada, cuando ya cae en la emboscada con su grupo. Ella lo escribió, pero súper chiquito, entonces yo iba con una lupa cada palabra, y cuando empiezo a leer ese relato, pues descubro lo que es la guerra, ¿no? ¿Sí? Lo que es la tortura, lo que es ser herido, lo que fue la valentía de mi mamá, y también ella ya me había contado la historia, la llamada la historia del soldadito, porque ya me había contado que una vez un soldado le había dejado la vida y por eso ya estaba ahí. Pero leer eso fue muy, muy duro, pero muy bonito. Es que es siempre así. Lo que el relato cuenta es que cuando los capturan, ese soldado la busca para decirle que fue él que cesó los disparos. Y esa historia para mí fue muy impactante, porque me reveló la humanidad en la guerra. ¿Qué estamos haciendo? Entonces esa fue la primera carta. Y el resto eran muchas cartas de intercambio entre mi padre y mi madre en la cárcel. Entonces eran cartas de amor, canciones, poemas. Y yo me podía imaginar a mi mamá escribiendo esas cartas, me podía imaginar a mi mamá grabando mensajes para mi papá. Y entrar en la vida de ellos, ¿sí? Y entrar en la vida de ellos a la edad de ellos, porque yo tenía 20 y pico y ellos estaban en la cárcel a esa misma edad. Soledad, rutina, aislamiento, vagancia, quietud y frío. Para nosotras, presas políticas, con nuestra actividad diaria, las cárceles han sido escuelas nuevas. Las hemos convertido, las hemos transformado. De tumbas, de cloacas humanas, en escuelas donde se forma el hombre nuevo. Son las 6, momento en que los guardianes abren las celdas del pabellón. Inmediatamente los presos se desbocan hacia el patio, saliendo apresuradamente, casi desnudos, con un balde en una mano y el jabón y la toalla en la otra. El agua no alcanza sino para los primeros.
playa blanca, la arena caliente, en la playa blanca, la arena caliente, hay rumor de cumbia, olor aguardiente, pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra. Bueno, mi amor, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya agradado. Lo hicimos con mucho cariño para ti. Y ya estamos encerrados y ya comenzó el parloteo de la gente aquí desde las celdas. Aquí lo dejo. Un día le pregunté a mi madre, pero, o sea, ¿tú cómo hiciste para guardar todo eso? Y ella me contó que ella las ponía en una bolsa plástica y esa bolsa plástica la ponía en el balde de ropa sucia. No me acuerdo si había agua, pero ella sabía que en ese balde, cuando había requisas, los guardianes no iban a mirar ahí. Y eso me pareció extraordinario, realmente. Tengo la sensación de a veces vivir con un sentimiento de que las cosas se van a apagar de un momento a otro. De que uno se puede morir rápido y joven. No solamente tus padres, pero todas las personas con las cuales tú te relacionas, que te aprenden, que son tus figuras, tus modelos, son sobrevivientes. Eso es muy diferente a un niño que vive con padres o familias que no tuvieron que pasar por eso. O sea, la vida es la vida, ¿sí? No sobrevivir. Que uno ha despertado, puede salvarlo, puede salvarlo. De niña, por ejemplo, yo pensaba, si pierdo a mi hermano en las condiciones porque yo sabía que mi tío había sido asesinado, solamente pensarlo era muy doloroso. También pensar cómo yo viviría si de un día para otro me sacan de mi país o yo tengo que irme, no podría ver a mi mamá. Entonces, todo eso de niña me dolía mucho porque pensaba que eso podía ser muy doloroso. ¿Cómo hacen para poder vivir con esos sentimientos, no? Yo tuve una conversación con mi padre y me dijo, nosotros no pensábamos envejecer, nosotros no pensábamos vivir, estábamos entregando todo a la causa. Saber que había una conciencia de los riesgos que ellos habían tomado, a mí también eso me permitió entender, apaciguar, ¿sí? Tomar distancia con mi propio dolor de niña.
Jaime Batemón. Todos estamos firmando por él en este momento. El señor presidente de la República ordenará a las autoridades civiles y militares bajo su mando la suspensión de todas las acciones que, en guarda del orden público, han venido adelantando contra el Partido Comunista de Colombia, el EPL y el M-19, como organizaciones, así como contra las personas que las integran. Nosotros nacimos, mi padre lo hizo, eso fue un rosario de noticias trágicas. Yo estaba en el vientre de mi madre cuando pasó lo del palacio. Ella lloraba durante varios días. Y después mataron a Fayad. El 13 de marzo de 1986, yo nazco el 19 de marzo. Yo me acuerdo de cuando vino Navarro y que en esa época pues él dejaba su pierna por ahí. Este señor, ¿por qué le falta una pierna? Le hicieron un atentado y le estallaron una bomba. ¿Perdón? Eso debe doler mucho, ¿no? Y no solamente psicológicamente, pero físicamente, ¿no? Yo me acuerdo escuchar lo de las torturas a Ernesto Sendoya, a Fernando Marmolejo, ¿sí? Y imaginarme tener pesadillas. Tuve una época creo que por el 10, 12 años tenía muchas pesadillas. Uno se imagina de niño, es que la imaginación de un niño es muy grande, entonces todo eso es muy, muy miedoso, muy doloroso, como así que lo colgaron, como así, y uno ve a esa persona y porque le hicieron tanto daño, y todas esas personas, uno las quiere tanto, son tu familia, ¿sí? Entonces, para uno es doloroso saber que a esa persona le quitaron su dignidad, le vivieron experiencias límites, tienen traumas, sufrieron. Entonces, el dolor viene de ahí. Los 5 asesinos se identificaron a esa hora de la madrugada como miembros del CTI de la Fiscalía y en pocos minutos le arrebataron la vida a Mario Calderón, a su esposa Elsa Alvarado y al padre de Elsa, don Carlos. Herida de muerte quedó la señora Elvira Chacón, madre de Elsa. De esa noche de barbarie salió ileso un bebé de 18 meses, hijo de la pareja de defensores de derechos humanos. El día en que mataron a Mario Calderón y Elsa, yo vi a mi mamá destrozada y eso fue muy doloroso. Yo recordaba a ese personaje, él me había bautizado de una manera muy folclórica y ese día ver a mi mamá así, ver a mi papá. Claro, el silencio pesa y el silencio duele.
No poder yo compartir con mis amigos lo que yo sabía de lo que podía vivir gente en contextos de guerra, ¿no? Tener que oír cosas y quedarme callada, porque el exilio es político, ¿no? Entonces es entender y ver que en la casa había mucha actividad política, es escoger, realmente para mí fue escoger a mi familia, que la gente que había llegado con mis papás eran mis tíos y mis tías, los hijos, los primos y primas. ¿Por qué la gente está ahí? El por qué la gente venía a la casa, por ejemplo. Y otra vez, es el no poder decir las condiciones en las cuales tus padres llegaron afuera de ese círculo, ¿no? Es un poco eso el exilio, es el no poder exactamente explicar la situación de tus padres. No son héroes, no son asesinos, ¿sí? Son seres humanos que en un momento dado tomaron una decisión en un contexto dado. Uno muchas veces olvida también el contexto en el que todas esas guerrillas se formaron. Es ser hija de una generación que creyó en algo grande, posible, que fue reprimida brutalmente. Hombres y mujeres que creían en la paz. Y eso es muy importante para mí, porque fue muy claro desde mi infancia o adolescencia que se hizo la guerra para poder alcanzar la paz. ¿Qué es la paz? La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? Bueno, no, la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Para mí es eso, ser hija de hombres y mujeres que lucharon por un país diferente, por un mejor país, que sacrificaron mucho. Uno dice no solamente la vida, sino las relaciones con la familia, los amigos, el país. Sí, orgullo. Orgullo porque trataron de cambiar las cosas. Yo me acuerdo muy bien el día, yo tenía 16 años y fue un diciembre, era un 31 de diciembre. Estaban todos esos hijos del ELN, hijos de ex militantes del ELN. Yo me acuerdo pensar, ¿ellos será que sienten las mismas cosas que yo? Yo solo sentía que algo teníamos que hablar, porque teníamos una historia particular y compartíamos esa historia y eso nos hacía las personas que éramos también. Y era de pronto para mí la primera posibilidad de salir de ese silencio, era con la misma gente que había vivido la misma cosa, ¿no? Pero todavía no me atrevía, ¿sí? Todavía no sabía cómo abordar el tema y después me fui. Pero no había previsto irme tan lejos. No, realmente fue como lo que fue. Me recuerdo de todas formas pensar, me estoy yendo en el momento que mis padres se fueron de su país. Y ese miedo de repetir la historia. Si mis padres se mueren, yo mañana me voy a quedar con miles de preguntas. Y tenía miedo de quedarme con esas preguntas. Entonces tenía que contestarlas. Hija mía, hoy tienes 20 años.
un momento decisivo de tu existencia. Ahora dejas progresivamente el nido familiar para ser tú y volar con tus propias alas. Mi padre vino, me acompañó y ya se fue. Me acuerdo que cuando se fue se me formó una bola en la garganta porque estaba realizando que ya me estaba quedando sola, tan lejos de mi país de origen. Y cuando leí la carta de mi papá, pues se me vinieron las lágrimas. Me tocó mucho el hecho que me hablara de una manera muy honesta de su sentir sobre lo que había pasado en su vida y en su militancia, ¿no? Cuando dice, nous avons voulu changer le monde, mais c'est la souffrance. Nosotros quisimos cambiar el mundo y fue sufrimiento lo que engendramos en nosotros y en nuestro entorno. Utopías nobles que no encontraron eco, sino una respuesta brutal. Fue duro en cierto sentido porque yo había crecido con la idea de que eso era todo muy bonito y de repente ya estaba como sintiendo todo el dolor que eso había generado. Sueños utópicos que justificaban todo sacrificio. Pagamos caro esta inconsciencia y otros lo hicieron con sus vidas. La nuestra quedó marcada para siempre y no ha pasado un día, y así será hasta el último, que el sombrío recuerdo de esos años no irrumpa como una eterna pesadilla. Entonces cuando yo leo esas palabras de mi padre, como que entiendo también de dónde sale de dónde nace ese dolor que uno tiene, ¿no? que uno antes no entendía. Mi niña, tú llevas el nombre de mi hermanita, quien hace justo 25 años, a tu edad, derramó su sangre por esa nación ingrata. Desde entonces, yace en un lugar que sus asesinos guardan en secreto. Debes portar su nombre con orgullo, nunca como una carga. Ella fue una joven, bella y valiente, llena de vida y generosa. Y también fue la sensación de que él me había como tendido una mano, ¿sí? Como me había dicho, podemos ahora caminar los dos sobre ese camino de la memoria, y abrió esa puerta como decir, está bien, si quieres ahora saber lo de tu historia, podemos hablarlo, ¿no? Vamos mano en mano sobre ese camino para saber juntos cuál es tu historia y cuál es mi historia. Si un día le pregunté, ¿y tú sabes algo de cómo murió la tía Marta Gisela? Pues me dijo, no, lo que sabemos es que ella se murió en combate y la enterraron en la selva del Chocó. Esa manera de que él tenía de contar como no sabemos, quizás, de pronto. Yo dije, pero ¿cómo así? O sea, me entró como rabia. Y empecé como a sentir que a mí no me parece que no sepamos. Y no me parece, no era un reproche hacia mis papás, pero es como, tenemos que encontrarla, o sea, ya está en alguna parte, tenemos que encontrarla, tenemos que saber, no la podemos enterar más y más, ¿sí? Ahí en ese lugar, entonces tenemos que hacer algo. Estábamos en el 2009, pronto, no hay, o sea, entra ese sentimiento, pero también entra ¿y cómo hacemos? El miedo, o sea, es enfrentarse a las Fuerzas Armadas, no, imposible. Para mí la búsqueda era también
esa respuesta a ese sentimiento, que por más que desaparecieron a mi tía, asesinaron a mi tío, exiliaron a mis padres, y eso me lo dijo mi mamá, me lo dijo así, aquí estamos. Y seguimos. Y para mí esa búsqueda era eso. Yo no quería que eso se quedara en la impunidad. Sin buscar venganza ni nada, ¿no? Pero uno dice, no, eso no se puede quedar así. Esa gente tiene que ser buscada, esa gente tiene que ser recordada. Y recordada no solamente por nosotros, recordada en la historia, ¿sí? Era mi lucha. Míralos aquí los tres, ve. Esta foto es muy linda. Sí. ¿Y tú cuándo supiste de las actividades de mi papá, y mi tío y mi tía? No, pues casi siempre, porque pues a mí todo me tocaba ver a mí. Mi abuela siempre me ha como intrigado el solo hecho de haber sobrevivido a la muerte de sus hijos y al exilio de mi padre. ¿Cómo hizo? Todo ese dolor que ella sentía era la culpa de sus hijos para ella. Y a veces uno puede como hijo pensar la misma cosa, ¿no? Entonces podía relacionarme así con mi abuela, podía relacionarme así también con el hecho que ella nunca se había atrevido a hablar con mi papá de eso, o nunca quería. En todo caso, ella había mantenido el silencio sobre esa historia. Cuando pensé en empezar a contar la historia de mis padres, la historia de ese momento del conflicto, la historia de mi familia, pensé en mi abuela y dije, quiero que ella sea el primer personaje con la cual yo pueda hacer un documental. Y me acerqué a ella con el álbum de fotos y a mi gran sorpresa, cuando empezamos a hablar de mi tía Gisela, ella mostró algo que yo nunca había escuchado. A mí esas actividades de izquierda nunca me han gustado, me han dado miedo y siempre me han producido penas. Entonces yo nunca he sido de acuerdo con eso. Rencor, porque si no se hubieran metido a esos no les había pasado lo que les pasó. Es que yo creo que debería haber un castigo para los hijos también. No que se lo imprima a uno, sino que una ley o algo castigue. Un hijo que haga sufrir a la mamá debe ser castigado. Debe ser, pues no tanto como castigado, sino como Pero si ya se sancionado. murieron, abuelita, ¿qué más? ¿Cuál es el castigo más grande de morir, abuelita? Pues, perdieron la vida. Pues sí. Si fue mi papá lo exiliaron, eso es un castigo muy grande también. Pero es ilógico porque meterse en una cosa que se sabe que no va a ser fácil, que nunca se va a conseguir, que están prácticamente en contra de un gobierno y ellos son poquitos. No es una rebeldía, es un error. Y fuera de eso me iban a hacer un daño horrible. Yo iba a sufrir mucho. Ese día
la confronté porque fue como mi primera reacción, pero al mismo tiempo quise entender de dónde venía ese rencor, de dónde venía ese olor, o realmente de pronto confrontarme a esa Colombia que tanto odiaba a mis padres y sus compañeros, o todo aquel que había cogido un arma para luchar. O sea, para mí ella había aceptado el hecho que en Colombia era así, que en Colombia cuando uno se oponía al gobierno, lo iban a matar. Desde que mi abuela tiene uso de razón, siempre ha sido así, y ella lo integró y lo aceptó. Y para mí era muy injusto, ¿no? Que ella viera a sus hijos, pero no analizara la situación en que ella también estaba. Bogotá, agosto 17 de 1982. Señor Dr. Belisario Betancourt, Presidente de la República, el 10 de agosto, apenas 2 horas después de que usted, ante las Fuerzas Armadas, afirmaba que no quería más derramamiento de sangre, mi hijo Camilo fue acribillado ante mis ojos al salir de los cuarteles del F2 de Cali. Camilo fue detenido y torturado hace 2 años largos. Su compañero de detención, Marcos Zambrano, murió en la tortura. Fue en la Avenida de las Américas, que se acercó un hombre y le disparó. Le disparó por la espalda. Y el hombre se vino casi con nosotros pues por la acera y cuando disparó. Ya, pero por detrás. Claro, detrás, sí, en la nuca. Pero eso debe ser mandado, ¿no? Ese es alguien que paga para que les mate. O la policía. ¿Quién ordenó la captura de Camilo? ¿Por qué no se registró su entrada en el F2? ¿De qué delitos se les indicaba? ¿Cómo es posible que a pesar de la vigilancia no hubieran detectado la presencia del victimario que estaba en las inmediaciones del cuartel del F2? ¿Cómo se explica que los captores de Camilo se identificaron como perteneciente al MAS y posteriormente mi hijo apareció detenido en el F2? Estos interrogantes tienen que ser clarificados, porque de lo contrario quedará impreso en la conciencia del país el hecho de que mi hijo ha sido víctima de un asesinato oficial. Pongo a su especial consideración la situación del tercero de mis hijos, Rodrigo, detenido en la cárcel del Barne en Tunja, desde hace 2 años sin haber sido llamado a juicio, y quien será puesto en libertad en cualquier momento. Atentamente, Nelly Valencia de Restrepo. Mi tía ya había desaparecido 1 año antes y mi padre sale en septiembre. Sale a las 2 semanas realmente. Y ahí se decide que tiene que dejar el país. Sí, necesitaba ir
a donde ella había estado físicamente presente, para poder ver los lugares que ella vio, para poder conocer físicamente a esa gente que ella conoció. Eso es todo lo que a mí me permitió imprimirla y para mí lograr no olvidarla, porque ahora cuando si me preguntan quién era Marta Gisela, yo soy capaz de decir quién era ella sin haberla conocido. La puedo narrar con todos los elementos que he tenido, la puedo narrar de pronto también con mi propia memoria, con todo lo que es la memoria, ¿no? Los olvidos, las extrapolaciones, todas esas cosas, pero está viva, digamos, en el relato está ahí, ya no es una foto. Lo que sí es muy importante, digamos, fue participar en la búsqueda, o sea, ser la persona que busca, realmente buscar, porque eso me permitió que en el momento en que no la encontramos, yo ya tenía algo, ¿sí? Yo ya la había encontrado de una cierta forma. La fortaleza de mi papá me ayudó mucho en seguir la búsqueda, en vivirlo de manera también tranquila. Yo tuve la sensación que estábamos ahí el uno para el otro. Yo recuerdo de las últimas entrevistas que le hice a mi papá, yo le dije, ¿cómo haces para no llorar? Sí, yo quería saber cómo él hacía para allá. Yo cada vez me quebraba y todavía hablo con mucha emoción. Y me dijo, yo ya he llorado mucho. Fue como meses después que yo pensé, solo el tiempo puede sanar. De pronto estoy todavía en esa etapa de digerir un poco todas las emociones que ha podido generar esa búsqueda y escuchar a mi papá decir eso era como, bueno, algún día podré quizás hablar de eso sin que salgan las lágrimas, no sé. Entendí rápidamente que mi mamá me apoyaba, pero ella hubiera preferido otro interés de mi parte. Yo creo que ella sentía mucha culpa de haberme contado tantas cosas. También sentía la culpa de pronto haber encendido esa llama. Siempre con mucha generosidad de compartir su historia, pero con esa culpa de si pasa algo, no me lo podría perdonar. Y yo una vez le dije, pero si yo no pregunto y no tengo respuestas, es ahí que pronto podría yo perder el norte. Para mí era muy difícil, ¿sí? Era pasar toda mi vida no sabiendo por qué sentía de esos dolores, esa rabia, esa injusticia, esas ganas de reparar, ¿sí? Esos vienen con todos esos sentimientos y aprender a vivir con eso, ¿sí? Con lo que uno heredó. Es un viaje hacia los sentimientos, es un viaje hacia lo desconocido también, es un viaje hacia cosas que tú dices, de pronto, no, j'aurais pas dû ouvrir cette porte. Eso fue mi experiencia de navegar entre los archivos de mis padres cuando hice ese trabajo, con sus archivos, con sus relatos, con preguntar, con grabar. Ese trabajo de etnógrafo fue como ese viaje y al final llegué, o sea, me sentía empapada, me sentía cansada, pero sentía que
las preguntas que estaban ahí ya tenían una respuesta, que había muchos nudos, muchas cosas que yo no había entendido. Uno entiende que eso es el proceso, ¿no? Desenredar nuestros propios dolores, miedos, proyecciones, desenredar lo que ha sido la guerra vista desde Colombia y la guerra que nosotros hemos vivido desde el exilio, desenredar los sentimientos de indignación, de injusticia, es tratar de desenredar para que los otros no tengan que pasar por esa caja de Pandora. Van a haber generaciones que se van a hacer las mismas preguntas y si nosotros podemos aportar un poco de esclarecimiento, es lo mínimo que podemos hacer. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del équilibrio. Cela est parti sur un projet de mémoire. Et sur ce projet de mémoire, on avait beaucoup parlé entre nous, avec des amis. Et elle était, on ne pouvait pas l'arrêter. Et là, je me suis dit, on va l'accompagner. On va l'accompagner tout ce qu'on peut. Et le courage nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui. Et voilà, et maintenant, on est fiers. Surtout à ce sujet-là de faire la mémoire. On ne peut pas oublier. C'est pas possible. Voilà. Como un pájaro libre del libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre, como un pájaro libre del libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre, como un pájaro libre del libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en tus manos, puedes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo, como un pájaro libre del libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Bueno, como les había dicho, hay 2 personas aquí presentes que son protagonistas del primer documental, el de Mónica Granda, Reescribiendo el exilio, son Nicolás Quimbayo y Karim Velasco, que a su vez han trabajado en la realización de los otros documentales de la exposición, Voces desde la otra orilla. Gracias por venir, gracias por sentarse aquí, yo sé que no es fácil. Quisiera preguntarle a los dos,
Ustedes han hablado, digamos que hay una constante en estos relatos, no solamente en estos, sino en las otras películas del exilio, y es el silencio, el peso del silencio, el baúl, el candado, esas historias que los padres no han contado porque no es fácil, porque los códigos del lenguaje se escapan en circunstancias además tan diferentes a las de estar en su país, otro mundo, y finalmente uno va aplazando y no le cuenta a los hijos, no habla y no se dice nunca qué pasó. Cuando yo decía al comienzo que ustedes eran como la metáfora del exilio, es porque creo que es la voz de ustedes la que ha venido a rescatar esa historia que les pesa y que han encontrado, pues, un poco como Gisela, escarbando en la caja de Pandora. Y además, no solamente la han contado, sino que también la han ido armando, porque han participado en la realización de los documentales. Mi pregunta ya con este largo preámbulo para cada uno es, ¿de qué manera ha marcado esto? Digo, decir, hay un antes de y un después de participar en estos 3, 4 años de relato y relato retrabajado. Los dos han trabajado en la edición. Nicolás ha sido también cámara y en algunos, y ha editado otro que hicimos, que ustedes verán el viernes en el cierre, Florence y Sandra Milena o viceversa, lo editamos. Entonces, tú también estuviste, Karime, en la edición del primero, de nuestro primer video experimental con los otros del Nodo, que lo hicimos todos virtualmente y en creación colectiva en plena pandemia. Una locura, pero logramos editar. Entonces, ese decir, narrar y retrabajar la voz de los otros. ¿De qué manera ha marcado esto la vida de ustedes en estos últimos 3 o 4 años de trabajo? A ver, bueno, a ver, primero como el paréntesis es que el exilio es, o sea, está la salida o el hecho victimario, la salida, la llegada al nuevo país y ahí empieza el exilio. Es toda una vida. Entonces, generalmente cuando se habla del exilio y se ven en los documentales o en y es muy chistoso porque se ve también un poco como el género ahí, ¿no? El hombre va a hablar de los hechos históricos, de las batallas que se perdieron, la tortura, los hechos, como muy, muy frío, muy historia de libro. Pasó esto y esto y esto y esto y esto y salimos y llegamos a tal, ¿sí? Las mujeres tal vez porque son más, tienen más práctica del hablar de lo que sienten, cuentan más detalles de lo que pasó en ese momento, en ese periodo, etc. Pero del exilio, que es toda la vida, todo el resto de vida, pues nadie habla. O sea, uno no va a sentarse con el padre o la madre y decirle, mami, cuéntame cómo te va con la depresión, ¿sí? Esas cosas no se dicen. O fulanito, ¿cómo te fue con... ¿Sigues llorando todas las noches? ¿Sigues no sé qué? No, eso no se dice. Está el silencio. Es un silencio, pero sordo, ¿sí? Y pues hasta lo que decía Gisela, que hasta cuando decía que Rodrigo, el padre, ya no lloraba, porque que me pasa a mí también con mis padres, que pues ya... diferentes hechos que hacen que como que se quiebran la persona, como que el exilio empieza ahí. Lo que yo decía al principio, que para mí fue la cerrada del avión, porque no me pude despedir de mis primas, donde siempre había, no, siempre no, donde había vivido escondido los últimos meses. Entonces fue como que ahí me di cuenta que tal. No sé, en otras personas, pues pero sí hay como detalles, cositas así. ¿Para ti? Para mí, pregunta otra vez, ¿sobre el silencio o sobre lo otro? Porque no se preguntó bien. No, porque no, digamos que no sé. Pues no están relacionados. Es decir, hay un silencio que de repente se rompe y se rompe con la voz de ustedes. Digamos, en mi caso, ¿qué pasó?
Desde que, bueno, desde que soy niño, pues he escuchado cantidad de historias. Siento que crecí, digamos, con escuchando las anécdotas o las conversaciones o incluso que me contaban ciertas historias. Obviamente, ¿qué me he dado cuenta o qué me fui dando cuenta? Pues que esas historias podían estar incompletas o con la edad lo que fui, digamos que mi proceso fue haciendo que fui escribiendo como inscribiendo las anécdotas o las historias en un contexto dado. Entonces, porque empecé a leer sobre historia de Colombia, porque como estuvimos viviendo entre Colombia y Francia, tuve la oportunidad también como de sentir que está tocando tierra más firme cuando vivía allá y de poder leer algunas cosas y todo eso. Y por ejemplo, algo muy, muy anecdótico en mi familia es que los primeros libros que yo leí sobre el conflicto eran un libro de Olga Bear, que es verde, y un libro de Arturo Alape, que es azul. Y en ambos libros está la voz de un familiar mío. Y como leer el testimonio y ver que lo que me habían contado a mí de anécdotas estaba ahí y hacía parte de una historia más amplia, de un país, obviamente de un movimiento, de una apuesta, de todo eso, pero para mí fue algo como amarrarme a algo y poder como inscribir eso en dimensionarlo y ver el peso, la importancia, porque cuando Giselle habla de las fotos, a mí me pasaba lo mismo cuando yo iba a Colombia, en la casa de mi tía. Yo veía las fotos y yo no entendía nada. Yo no entendía por qué, si eran los malos, en mi familia había malos por un lado, pero además los querían, ¿sí? Yo, pero esto qué, y yo no entendí, pero están obligados a estar, no están obligados. Era una cantidad de preguntas que yo me hacía, que con el tiempo, digamos que yo, gracias también a las lecturas que fui haciendo, pude ir como balanceando y entendiendo, poniéndolo en un contexto. Y por otro lado, yo creo que evidentemente, pues digamos que ese rompecabezas seguimos armándolo, ¿no? Eso es algo que en el caso de mi familia, había un familiar que estaba muy presente y había otro el que se hablaba poco, y se hablaba poco es porque está desaparecido. Y entonces, ¿cómo vamos? Claro, hablamos de un desaparecido, pero ¿a dónde vamos a verlo? ¿Sí? Y eso es algo que yo fui entendiendo realmente, pues yo diría que adolescente, pero casi que saliendo de la adolescencia y empezando la edad adulta, que es cuando uno va entrando a la universidad y eso, que realmente dimensionar que justamente hay un silencio, y el silencio sobre todo estaba con el que no sabemos dónde está. Y se había vuelto también, no diría un tabú completo porque la gente lo recuerda, lo recordamos, pero no se podía hablar con tanta tranquilidad porque incluso en la familia era más doloroso ese hecho de no saber dónde está, que a que el otro tío, pues también una tragedia, pero pues se sabe qué pasó, ¿no? Entonces digamos que el silencio lo veo por ahí. Bueno, entre otras cosas. Y luego, pues este proceso también de la comisión, pues no sé si ha permitido tener respuestas a silencios, pero sobre todo ha permitido tener silencios a partes del rompecabezas. Y es, por ejemplo, justamente un poco lo que dice Nico del oído, pero también escuchar las historias de los otros
y encontrar respuestas a la propia historia de uno con las historias de los otros. Es decir, porque lo que nos pasó en Bilbao fue que todos teníamos historias familiares distintas, pero porque cada familia lo vive de forma distinta y porque cada historia es distinta, pero teníamos un entendimiento y una, a ver cómo podría decir eso, teníamos como un, o sea, nos reconocíamos en lo que, una identidad, nos reconocíamos en lo que decía el otro y lo que había vivido el otro, en las preguntas que se había hecho el otro, a pesar de estar en procesos distintos, a pesar de pronto de tener una relación con la historia de Colombia distinta, a pesar de tener de pronto un conocimiento distinto, pero entendí, y a pesar de ser de edades completamente que iban de los 20 a los 40 y pico, de tener una sensación de, y eso lo dice Camilo en un momento en la película, un paisa que habla, que dice cuando empezó a hablar el uno y cuando empezó el otro, yo era impresionado y fue un poco lo que pasó. Y bueno, lo otro también es que de todas maneras, pues yo primero nunca pensé que estaría hablando de esto aquí ante un auditorio, pero yo creo que si lo estoy haciendo es porque pude tener ese proceso y ese proceso también fue que, y para poder hacer esa película también que hicimos, o ese documental, fue también que compartimos cosas tan íntimas y tan fuertes que realmente, y supimos acompañarnos en el momento de compartir eso que sentimos que pues, que estamos en grupo, Un pedacito nomás, sí, la sola palabra del exilio. Durante mucho tiempo yo pues sentía como el malestar, como que, ay, jue madre, no me ubico, pero pues, seré yo, señor. y, y luego pues me consideraba más como refugiado, de hecho pues tenía el papel de refugiado apátrida, también el papelito y el pasaporte azul. Luego, ¿qué fue? Pues sí, era como o refugiado, luego fue extranjero, y luego pues, pero en un momento estaba el exilio. Lo del exilio es como desde hace 6, 7 años que se empieza a hablar de eso y empieza uno como, pues me empecé como a identificar a identificar en el proceso, sí, realmente es el exilio, es todo lo que crea el exilio, digamos. ¿Sí? ¿No? Hay una serie de películas en el 2015, de documentales. Bueno, 7 años. Pero ahí, en las que tú trabajas, haces cámaras, visitas, ahí tú con esas historias de exilio en diferentes lugares del mundo, pues, ¿te reconoces en ellos? Claro, claro. No, ahí. Pero es que realmente se empezó a hablar desde ahí. Antes de la Comisión de la Verdad. Sí. Desde antes no. Bueno, si alguien del público quiere preguntar, hágalo ahora o calle para siempre. Pues sí, porque... Bueno, buenas noches. Yo tengo una percepción frente al fenómeno del exilio. Países, por ejemplo, como México, Cuba, mismo Chile, que tuvieron procesos así de revolución, donde la gente tuvo que salir, también que murieron, todo. Se sentía de pronto la gente que participó en todo ese cambio orgullosos, y yo soy hijo de ese que luchó en Chile y el que luchó en Cuba. Con los de Colombia yo sentía distinto, vergüenza. Mismo los exiliados que vinieron, silencio, no digan nada, porque eran tachados que somos malos. Estuve en la cárcel, yo soy hijo, mi padre estuvo en la cárcel, mi mamá, salieron en la prensa, fueron delincuentes. Entonces, de hace 10 años para acá, eso cambió. Cuando empezamos a sentirnos orgullosos de haber peleado por el país. Y, ahora, y de 5 años más acá todavía más orgullosos nos sentimos. Y en este momento, con el nuevo gobierno, más orgullosos. No nos da vergüenza. Entonces, frente a eso, ustedes como niños, hace 10 años, 15 años atrás, ¿sintieron eso?
y que sus padres sintieran vergüenza, que no se dieran cuenta, o con los que compartieron en Bilbao, ¿por qué antes no sentían eso y hoy de pronto sí se sienten más orgullosos o siempre lo fueron? No, yo creo que frente a eso, orgullo siempre, siempre lo sentí. ¿Qué pasaba? ¿O qué sigue, y qué sigue pasando? Porque un poco menos ya pues estamos más relajados, ¿no? Y ahorita, ya, mucho más. Y ahorita algunos dicen que somos gobierno, entonces aún más relajados, pero lo que pasa es que y Nico lo dice en el documental, como la persecución sigue siendo tan fuerte, como el estigma sigue siendo tan fuerte, como no hemos hecho realmente un proceso, no sé si de reconciliación o de sacar la violencia política de, pues de la democracia supuestamente colombiana, de la práctica política. Yo creo que sí crecimos con la cosa o por lo menos en mi casa sí crecí con la cosa de, bueno, el apellido depende de dónde lo vamos a decir, depende con quién vamos a hablar, claro, eso sí estaba presente, pero no como una forma de vergüenza, sino como una forma un poco sí, ¿no? De que eso hace desgraciadamente parte no sé, de eso con lo que crece uno, de esa forma de funcionar, pero pues orgullo yo siempre sentí y yo creo que en mi caso, digamos, mi mamá nunca se ha avergonzado de la historia. Y yo creo que eso me lo transmitió, pero sin necesariamente, pues con mucho cuidado, con mucha discreción, digamos, o sea, sin cartilla y sin adoctrinamiento. sí, y sin querer estar hablando todo el tiempo de eso o con todo el mundo de eso, un poco. Sí, yo creo que eso depende también pues, del contexto histórico, o sea, o no, más bien de la conciencia histórica que pueda tener la gente, ¿no? En el caso de Chile, Cuba, como que en el mundo entero era el malo, era Pinochet, entonces a partir de ahí, pues era muy fácil decir, no, es que, etcétera. Soy heredero de los que se opusieron a Pinochet. En el caso de Colombia, incluso acá, eso es un enredo y todo la historia está completamente contada de una manera como muy simplona. Y en Colombia, pues que ni siquiera la enseñan, entonces, pues, en mi caso igual, yo sí, un orgullo como secreto, ¿sí? Pero me acuerdo cuando empezaron a llegar colombianos, eso fue en puro Plan Colombia, con a finales de Pastrana, comienzos de Uribe, empiezan a llegar colombianos con la, ¿cómo se dice ahora? La retórica, la narrativa, con la narrativa de que Colombia está mal por culpa de la guerrilla. Y antes era Colombia estaba mal por culpa de Pablo Escobar, y antes siempre era alguien malo que dañaba el país. Y empezaron a llegar con eso. Y para mí fue un choque, porque como así, y es que, y gente que viene a hacer posgrados, ¿no? Entonces, no, ¿qué pasó? ¿Qué leyeron? ¿Qué no leyeron? Entonces, durante todo ese periodo sí es muy difícil estar reivindicando vainas. Entonces, generalmente, pues yo me encontraba con colombianos, ¿cómo está? No sé qué, cuánto lleva, tanto, por qué vino. Y yo decía, no, porque mis padres, por el trabajo de mis padres. Y ahí se quedaba, como que todo el mundo entendía y tal. No entraba, si ya entraba más en detalle, pues sentía como que, sí, hijo de guerrilleros, sí, una vaina.
Y empieza con todo el cuento de que Pablo Escobar le pagó la toma del Palacio de Justicia y todas esas. Entonces yo creo que es esa reserva la que hace que... Y pues ahorita el contexto histórico ha cambiado. Ha cambiado y ojalá la gente se lea el libro verde, el libro azul. Sí, yo quería agregar una cosa justo con el trabajo del exilio. En el 2015, cuando se hicieron esos documentales y que hacíamos esta misma reflexión, había dos cosas que siguen siendo válidas, digamos, en la reflexión, aunque el discurso ha cambiado. Y es que, primero, en ese momento, del 2002 al 2015, pues, había un solo actor responsable de todo en ese discurso en colombiano y se llamaba FARC. Entonces, eso cambió enormemente las circunstancias por las que tú llegabas aquí y la mirada que se tenía, porque no había otro actor posible y no había otro responsable de todos los males que tenía Colombia, incluido las inundaciones. Entonces, era difícil asumirse. Claro, y se repetía una cosa, creo que debo anotar, es que las tareas eran terribles, no se podía defender, no se podía tratar de explicar nada. Bueno, el M-19 no, porque es que eso era antes. Entonces, esos eran diferentes, lo cual también reducía a una simpleza enorme la discusión. Y por otro lado, ya a nivel no nacional, sino a nivel de la Unión Europea, también hubo un cambio frente al exilio. Y cuando tan pronto se hace la normativa que criminaliza al refugiado y al exiliado, también cambia la calidad. Es decir, eres una persona que eres ilegal, que te pueden apresar, lo hemos visto cómo se ha profundizado más, porque estás dentro de la ilegalidad que termina siendo criminal. Entonces eso también cambia la relación de cómo te asumes, lo cual no quiere decir que en la casa uno no esté contento, no esté orgulloso de la historia que tuvo, pero el discurso hacia afuera se acomoda un poco a esas circunstancias. Y hoy, bueno, sí, ha cambiado una coyuntura que hace que las principales películas del festival, yo lo veía hoy con emoción, película de María José Pizarro nadie la miraba y estaba en el olvido, y hoy en día está en todas partes, se puede mostrar ya. Porque hay una coyuntura que favorece, felizmente, pero hubiera podido seguir, si esa coyuntura no se da, esa película no importa, a pesar de que sea maravillosa. Y la misma película de Gisela, Bajo el silencio de la tierra, tiene, claro, toda la validez en cualquier momento, pero ahora es rescatada porque esa nueva narrativa, como dicen ahora, lo permite, ¿no? Y hay un cambio, vamos a ver cuánto dura, pero así es en este momento. Y lo de Chile y Cuba, ojo, porque eso también se da después de unos años, no fue inmediatamente el discurso sobre los exiliados. Eso también cambia, y de las mismas dictaduras del Cono Sur no cambia con el tiempo. Y veo una mano que hace así que cortemos. Bueno, la última. Muchas gracias por esta expresión, yo diría, tan real. Eso, yo me emociono y estoy muy contenta que la vida del exilado, de los exiliados, sea real, la conozcan. Yo pienso que a través de ustedes, pero yo pienso también que ha habido todo un cambio de conocimiento. Yo hablo por Colombia, porque soy colombiana, pero también sobre otros países, pero particularmente Colombia. Hace más de 35 años vivo aquí en Francia. El conocimiento que se ha hecho de la situación colombiana. Cuando yo decía soy colombiana y relataba los hechos que se ven en Colombia, y me decían, pero usted es una democracia. Claro, nadie sabía que en Colombia no éramos una democracia, o era una democracia completamente disfrazada de 50.000 estados, de ciertos estados en el estado. Entonces yo pienso que eso también ha evolucionado, y eso ha permitido que esta palabra, yo me siento feliz que estas generaciones puedan expresar, que ustedes se puedan expresar como lo hizo Giselle, la sorpresa, el sufrimiento, y también el valor y la fuerza que esos padres les han transmitido.
Yo diría que ustedes no son jóvenes ni adultos cualquiera. Ustedes son para mí, yo los admiro. Admiro a sus padres, admiro toda esa fuerza que se desarrolló durante todos estos años. Y hoy más que nunca, con lo que se está pasando en Colombia, es que es gracias a eso, a lo que hicieron sus padres, a lo que han hecho estas generaciones antes, y ustedes hoy son portadores de esa verdad, de esa, yo diría, esta realidad que hemos negado, que nos hemos negado por temor, porque los padres no hablamos a nuestros hijos de esas situaciones, primero por temor, a veces por vergüenza, porque es que el que hacía la revolución son tildados de todo lo malo. Entonces, ¿cómo decirle a un hijo, sí, yo porté las armas, yo hice esto, yo fui aquí, yo participé acá? Pues es muy difícil decirlo. Pero hoy yo pienso que con todo este trabajo que se ha realizado desde hace algunos años, con compañeros, compatriotas que veo y que conozco de hace muchos años, eso se está dando efectivamente ese espacio de palabra, ese espacio de liberación. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Genevieve, por estar aquí. Los invitamos el martes, el jueves y el viernes es el cierre. Es el gran cierre, hay 3 películas también. Y bueno, pues espero que puedan venir y nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias por haber participado.